Ver cómo invertir en la bolsa de valores si eres totalmente principiante desde cero o si ya tienes algún tiempo invirtiendo y quieres hacerlo de una manera más optimizada, lo vas a poder obtener de este video. Y antes que nada quiero decirles que la bolsa de valores es un instrumento en el cual tú puedes crear capital a lo largo del tiempo. No es algo que te vayas a hacer rico de la noche a la mañana. Si estás buscando esa alternativa, te aseguro que en este video no lo vas a conseguir. Entonces para ello voy a mostrarles primero una imagen. Y es que en un solo día he ganado exactamente $131.18. Una hazaña bastante sorprendente. Y es que la pregunta ¿es difícil? No, es totalmente fácil. En realidad el problema es que la gente está muy enfocada en ganar dinero de manera inmediata y no se enfoca en que todo se lo tiene que hacer a largo plazo. Muy bien. Entonces para ello yo he creado una presentación y espero que les pueda servir bastante, en la cual vamos a ver lo siguiente, y es la siguiente: ¿cómo invertí en la bolsa de valores en 2024? Mi nombre es Sergio Arriaga, llevo más de 8 meses invirtiendo en la bolsa de valores y he conseguido muy buenos resultados. Entonces, primero que nada, ¿qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado en la cual tú puedes comprar activos financieros. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y es que así como cuando tú vas a un mercado y compras ciertos productos, hagas de cuenta que estos productos pueden ganar un valor mayor al que normalmente lo hubieras comprado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, que si tú compras, hagamos de cuenta, una arte o un cuadro, hagamos de cuenta, un cuadro de arte, este cuadro puede subir su valor después de un tiempo por la historia que lleva, por el tiempo que lleva en el mercado o por quién lo pintó. El valor va a depender de muchos factores. Muy bien. Y en el mercado de la bolsa hay muchos y muchos activos financieros, y es por esto que voy a tratar de compartir los que para mí son los más esenciales que una persona debería comprar o una persona debería invertir en ellos. Muy bien. ¿Qué son activos financieros? Bueno, los activos financieros son instrumentos o contratos que representan un derecho a una propiedad, una deuda. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Hagamos de cuenta que nosotros estamos comprando acciones. Las acciones, en resumidas cuentas, son pequeños porcentajes de empresas. Es decir, hagamos de cuenta que una empresa bastante grande, Apple. Hagamos de cuenta que Apple quiere vender una pequeña parte de su empresa, una pequeña propiedad de su empresa, por así decirlo. Entonces esto tiene un valor, y el valor es, digamos, creo que la acción de Apple está ahorita en 180, 150, no me acuerdo exactamente, pero hagan de cuenta que ese pequeño porcentaje vale ese valor. Si tú compras esa acción y la empresa de Apple comienza a crecer, es decir que tu dinero o tu inversión va a crecer. Muy bien, entonces, ¿qué activos financieros tenemos? Muy bien, ¿cuáles son los mejores activos? Y esto tiene que depender de dos puntos. Depende únicamente de lo que estés buscando con tu inversión. ¿Estás buscando el activo que más rendimiento te genere o el activo que más seguridad te proporcione? Y esto tienes que tenerlo muy en cuenta. A la hora de invertir, tu inversión nunca va a ser segura al 100%. Todas las cosas son inseguras, por así decirlo. No existe, por ejemplo, un trabajo estable. No existe tampoco el banco que nunca quiebre. No existe tampoco el país que vaya a perdurar todos los años de su vida como la mejor economía del mundo. Todo es inseguro. Sin embargo, podemos, por así decirlo, reducir ese riesgo y ganar rendimiento en los activos financieros. Entonces, ¿qué activos tenemos? Por ejemplo, las acciones. Bueno, la inversión en acciones te puede ofrecer un potencial de crecimiento a largo plazo. Las acciones representan la propiedad, como estaba diciendo, representa una propiedad, es decir, que eres dueño ahora de un pequeño porcentaje de esa empresa. Bien, y pueden generar ganancias a través de la apreciación del precio y de dividendos. Muy bien. Y esto tienen que tenerlo muy en cuenta aquellas personas que quieren invertir en acciones. Las acciones pueden crecer de valor, es decir, puedes ganar dinero a la hora de invertir, comprar y luego venderla mucho más caro, o puedes ganar también dinero por el reparto de utilidades de la empresa. Hagan de cuenta que Coca-Cola tiene un dividendo entre el 3 o el 4%, si no me equivoco, y este dividendo te lo pagan al año. Es decir, de ese valor total tiene la empresa de Coca-Cola, sacan el 3-4% y eso es lo que te van a depositar en el año, obviamente ya descontando los impuestos que tengan. El impuesto en los dividendos en Estados Unidos es del 30% de su valor. Es una cantidad bastante considerable, ¿ok? Entonces, bonos. Ahora vamos con los bonos. Los bonos son considerados más seguros en comparación con las acciones. Si una persona no soporta, por así decirlo, ver su dinero fluctuar bastante tiempo, es decir, que hagan de cuenta que un día gana 10, otro día pierde 20, otro día gana 50 y así, y no lo soporta, por así decirlo, es preferible que invierta en cosas que son más seguras, como podrían ser los bonos o lo que también es llamado un rendimiento fijo
o plazo fijo. Más bien es mejor dicho plazo fijo. Entonces, tenemos los bonos y las acciones, que son dos instrumentos que por lo general se diferencian en el sentido de que las acciones tienen más rendimiento, pero más volatilidad, y los bonos tienen menor rendimiento, pero menor volatilidad. Entonces, hay un equilibrio entre lo que sería seguridad y rendimiento, por supuesto. Y aquí viene la inversión que es más sugerida por todos los inversores profesionales del mundo, al cual se le denomina el índice del S&P 500. ¿Y qué quiere decir esto? Que es el Standard & Poor's de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este índice, por así decirlo, está bien diversificado en lo que son acciones, bonos, renta fija, renta fija, por así decirlo, bienes raíces. Y en cuanto a acciones, está bien diversificado en todos los ámbitos. Es decir, tiene empresas de todos los sectores. Tiene empresas de salud, tiene empresas de tecnología, tiene bancos, por así decirlo. Entonces, como iba diciendo, los mejores inversores del mundo te sugieren que si no quieres complicarte la vida, simplemente inviertas en un ETF que replique el índice del S&P 500, como estoy diciendo. Muy bien, entonces, ¿qué ETFs tenemos que repliquen este índice? Porque nosotros no podemos invertir en un índice, necesitamos invertirlo a través de un ETF. ¿Qué es un ETF? Ahora vamos a verlo. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un tipo de fondo que cotiza en la bolsa y se negocia como si fuera una acción. Los ETF son diseñados para rastrear el rendimiento de un índice o un grupo de activos. Bien, hagamos de cuenta que tenemos un paquete de caramelos y este paquete de caramelos es el ETF. Ahora, cada caramelo representa una acción, un bono, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces a esto lo que trata de darnos, por así decirlo, es una mayor diversificación y un buen rendimiento. Un rendimiento equilibrado entre seguridad, por así decirlo, seguridad de nuestro dinero, aunque como iba diciendo, tu dinero nunca va a ser seguro en las inversiones. Sin embargo, puedes tener un mejor control de él. Muy bien, entonces ya sabemos qué es un ETF. Es una bolsa, por así decirlo, de bastantes acciones, diversificada tanto en acciones, bonos, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuál es el mejor ETF que replique al S&P 500? Y aquí hay que tener dos puntos muy importantes. Existen dos tipos de ETFs que replican al S&P 500, que son los ETFs de acumulación y los ETFs de distribución. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia entre estos dos ETFs, por así decirlo? Son en que uno automáticamente se te va a reinvertir los dividendos y por lo general son enfocados en que el impuesto de los dividendos sea menor, están enfocados en que sea menor el impuesto de los dividendos y se puede reinvertir más y así ganar más dinero a lo largo del tiempo para que crezca tu capital. Y los ETFs de distribución son simplemente los ETFs que sí distribuyen sus dividendos, y es decir que cada año te pagan el proporcional de lo que te corresponde de acuerdo a las acciones, a la cantidad de acciones que tú tengas. Muy bien, entonces, ¿cuáles tenemos de cada uno? Pues bien, el mejor ETF de acumulación. El ETF de acumulación, que a mi humilde opinión puede ser el mejor para todos ustedes, es el ETF con las siglas BUAA, también conocido como BUA, que es un nombre muy chistoso, así se llama. Muy bien, entonces el ETF BUA es un ETF que te ayuda a reinvertir los dividendos por su propia cuenta, y esto ayuda a maximizar las ganancias que este puede tener a lo largo del tiempo. Muy bien, como íbamos diciendo, lo que las personas no tienen en cuenta es que por lo menos el 3% del rendimiento que ha tenido el S&P 500 a lo largo del tiempo ha venido únicamente de los dividendos, y ese 3% créanme que marca bastante la diferencia. Entonces, una humilde opinión mía es que sería que ustedes utilicen los ETFs de acumulación con el único objetivo que si quieren comenzar a que su capital crezca bastante a lo largo del tiempo y no quieran ese dinero inmediato, por así decirlo, que son los dividendos, sacarlo, gastarlo, aunque es muy poco lo que te paga el S&P 500, que es alrededor del 1.5%, si no me equivoco. Muy bien, entonces, regresando a esto, vamos a hablar de los ETFs de distribución para aquellas personas que están interesadas en los ETFs de distribución. En mi humilde opinión, el mejor ETF de distribución es el ETF SPLG, y aquí viene el porqué. Muy bien, primero, el SPLG es un ETF que replica uno al índice S&P 500 y dos, su expense ratio está alrededor del 0.02%. Es decir que este 0.02% es lo que tienes que pagar de manera anual por el mantenimiento, por así decirlo, anual de tu ETF. Y créanme que es muy bajo, y hay ETFs que llegan al 0.05 o el 0.010, etcétera, etcétera.
Entonces hay que tener eso muy en cuenta, que el expense ratio de un ETF tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta. Bien, y para aquellas personas que se estén preguntando cuál es el expense ratio del BUA, no me acuerdo cuánto era exactamente, así que lo estaré poniendo aquí en pantalla. Bien, vamos ahora con la conclusión. Bueno, una inversión bien diversificada siempre te va a traer muy buenos rendimientos a lo largo del tiempo. Sin embargo, no es lo más crucial o lo más importante que tú te enfoques en invertir en el mejor activo financiero, sino lo importante es que seas constante a lo largo del tiempo. Es decir, que tú inviertas, sea mes a mes, semana a semana, o el tiempo que tú le vayas a invertir, que lo inviertas con mucha constancia, que no falles y que crees el hábito de invertir. Bueno, entonces eso ha sido todo por este video y espero que les vaya a servir mucho. No soy el mejor explicando, me trabo bastante. Sin embargo, conozco ya tiempo de este tema y he tratado de traerles para ustedes. Muchas gracias por ver este video y espero que les sirva mucho a lo largo de su vida. Muchas gracias y suerte en sus futuras inversiones. Bendiciones.